El sol de la tarde madrileña se filtraba a través de los ventanales del ático, dibujando rectángulos dorados sobre el suelo de mármol de Macael. Desde su posición en el piso 35 de la Torre de Cristal, Ricardo Valcárcel podía contemplar el serpenteante paseo de la Castellana, un río de metal y prisas que fluía ajeno a la quietud de su santuario personal. A sus 48 años, Ricardo era la encarnación del éxito. Un imperio inmobiliario forjado a base de audacia y noches en vela, y una fortuna que ascendía a cientos de millones de euros, y un respeto casi reverencial en los círculos financieros de España. Sin embargo, el lujo que lo rodeaba, el mobiliario de diseño italiano, las obras de arte contemporáneo que adornaban las paredes, el silencio perfecto roto solo por el murmullo del aire acondicionado, no era más que un decorado suntuoso para un profundo y persistente vacío. Cada mañana, Ricardo se levantaba antes del alba. Recorría 15 kilómetros en su cinta de correr de última generación, con la vista fija en el perfil de la ciudad que despertaba. Desayunaba un tazón de frutas exóticas y un café solo, sin azúcar, mientras leía la prensa económica en una tableta. Su vida era un algoritmo de eficiencia y control, una fortaleza construida meticulosamente para mantener a raya el caos, el dolor, el recuerdo. Pero el fantasma de su hermana Elena siempre encontraba una grieta por la que colarse. Elena había muerto 20 años atrás, en un amasijo de hierros en una carretera comarcal de la Sierra de Guadarrama. Tenía 19 años, un torbellino de rizos oscuros, ojos que reían con una inteligencia vivaz y un talento para la pintura que prometía un futuro brillante. Ricardo, entonces un joven de 28 años que acababa de firmar su primer contrato millonario, se había prometido a sí mismo regalarle el mundo. Pero el mundo se la había arrebatado, y con ella se había llevado la capacidad de Ricardo para sentir verdadera alegría. Aquella noche, el deber social lo arrastró fuera de su torre de marfil. Una gala benéfica en el Círculo de Bellas Artes, un evento ineludible para cualquier empresario de su calibre, se movía entre los invitados con una sonrisa ensayada y un apretón de manos firme, intercambiando banalidades sobre el mercado bursátil y los veraneos en Marbella. Sostenía una copa de champán que no tenía intención de beber, el líquido dorado burbujeando bajo las luces de las arañas de cristal. Fue durante el discurso del anfitrión, un político local de verbo florido, cuando la vio. Estaba al otro lado del salón de baile, cerca de una de las majestuosas columnas, sosteniendo una cámara fotográfica con la naturalidad de quien ha nacido con ella entre las manos. Era una de las voluntarias del evento, una joven que no tendría más de 20 años, y era idéntica a Elena. El tiempo se detuvo. El murmullo de la multitud se desvaneció. El discurso del político se convirtió en un zumbido sin sentido. Ricardo sintió un golpe helado en el pecho, como si un trozo de hielo se hubiera alojado junto a su corazón. Era la misma melena rizada y oscura que caía en cascada sobre sus hombros. La misma forma de inclinar la cabeza ligeramente hacia la izquierda mientras se concentraba en su objetivo. Cuando la joven levantó la vista y sus ojos se encontraron fugazmente con los de él, Ricardo casi dejó caer la copa. Eran los mismos ojos de Elena, grandes, de un profundo color avellana, cargados de una expresividad que parecía contener todas las emociones del universo. Un sudor frío le recorrió la espalda. Las imágenes de Elena, cuidadosamente sepultadas bajo 2 décadas de trabajo incesante, emergieron con una violencia brutal. El pasado, ese país extranjero del que se había exiliado voluntariamente, acababa de invadir su presente. Con un esfuerzo sobrehumano, logró recomponerse. Se disculpó con el grupo con el que conversaba y, con un sigilo que desmentía su corpulencia, se acercó a la organizadora del evento, una mujer de mediana edad llamada Carmen. «Disculpa», Carmen dijo, su voz más ronca de lo habitual. «La joven fotógrafa que está junto a la columna, ¿quién es?» Carmen siguió su mirada. «Ah, ¿te refieres a Sofía?» «Un encanto de chica. Es estudiante de Historia del Arte en la Complutense. Se ofreció como voluntaria para cubrir el evento. Tiene un talento increíble, ¿verdad?» Sofía. El nombre resonó en la mente de Ricardo, un nombre extraño para un rostro tan dolorosamente familiar. Sintió una necesidad febril, casi enfermiza, de saber más. ¿Era una pariente lejana? ¿Una coincidencia cósmica y cruel? ¿O algo que su mente lógica se negaba a considerar? La gala se convirtió en una tortura. Fingió interés.
sonrió en los momentos adecuados, pero su mirada volvía una y otra vez hacia la joven. Observaba cada uno de sus gestos. La forma en que mordía su labio inferior al revisar las fotos en la pantalla de la cámara, la manera en que apartaba un rizo rebelde de su frente. Cada movimiento era un eco de Elena, una puñalada de memoria. Flashback. El apartamento en el barrio de Malasaña olía a guarrás y a sueños. Las paredes del pequeño salón estaban cubiertas de lienzos, algunos terminados, otros a medio pintar. Una Elena de 17 años, con manchas de pintura azul en la mejilla, trabajaba con una concentración feroz en un retrato. Ricardo, que entonces apenas superaba los 20 y luchaba por sacar adelante su primera empresa, la observaba desde el umbral de la puerta. «¿Qué te parece, hermanito?», preguntó ella sin girarse, como si sintiera su presencia. «¿Crees que he capturado su alma?». Ricardo se acercó. En el lienzo, el rostro de una anciana del barrio cobraba vida con una dignidad y una profundidad asombrosas. «Has capturado más que eso, Lena. Has capturado su vida entera. Algún día, tus cuadros estarán en el Prado». Elena se giró y le dedicó una de sus sonrisas luminosas. «No seas exagerado. Me conformo con poder estudiar en Florencia. Ver las obras de los maestros, aprender de ellos, y lo harás», prometió él, con la vehemencia de la juventud. «En cuanto cierre el trato con los alemanes, te compraré un billete de ida, y el mejor estudio que se pueda encontrar junto al Ponte Vecchio. Te lo juro». Era una promesa sagrada, un pacto sellado con la ambición de él y el talento de ella. Una promesa que la muerte había convertido en cenizas. Recordó la última vez que la vio con vida. Habían discutido. Él estaba estresado por el trabajo. Ella quería salir con sus amigos, celebrar el fin de los exámenes. Él le dijo que era irresponsable, que debía centrarse. Ella le gritó que no entendía nada, que solo le importaba el dinero. Las palabras, crueles y precipitadas, todavía le quemaban en la memoria. Horas después, recibió la llamada que destrozó su mundo. Al día siguiente de la gala, Ricardo movilizó sus recursos. No le costó mucho obtener un informe completo sobre Sofía García. Los datos solo profundizaron el misterio. Era huérfana. Había sido criada en el convento de las Hermanas de la Caridad en un pequeño pueblo blanco de la provincia de Cádiz. No tenía familiares conocidos. Se había mudado a Madrid hacía 2 años gracias a una beca de excelencia académica. Su pasado era un folio en blanco. La coincidencia era demasiado inverosímil para ser ignorada. Ricardo sentía que estaba al borde de un precipicio. Por un lado, la locura de perseguir a un fantasma. Por el otro, la tortura de la duda. Eligió el precipicio. Orquestó un encuentro casual. Sabiendo que Sofía solía estudiar en una pequeña biblioteca cerca de la Plaza de España, se sentó en la terraza de un café contiguo, fingiendo leer informes financieros. Cuando ella salió, con una pila de libros entre los brazos, él se levantó como si fuera a marcharse, tropezando accidentalmente con ella. Los libros se desparramaron por el suelo. «Oh, Dios mío, cuánto lo siento», exclamó Ricardo, su corazón latiendo a un ritmo desbocado. «No se preocupe. Ha sido culpa mía», respondió ella, agachándose para recoger los volúmenes. Cuando sus miradas se cruzaron a escasos centímetros de distancia, Ricardo tuvo que contener la respiración. De cerca, el parecido era aún más sobrecogedor. Era como mirar a través de una ventana en el tiempo. «Permítame que le ayude», dijo él, su voz temblorosa, «y déjeme invitarla a un café como disculpa». Sofía, aunque sorprendida por la intensidad de aquel hombre elegante y desconocido, aceptó con una sonrisa tímida. Durante la siguiente media hora, Ricardo la interrogó con una sutileza que esperaba no resultara evidente. Hablaron de arte, de Madrid, de sus estudios. Él se maravilló de su pasión, de la inteligencia que brillaba en sus ojos. Era como escuchar a Elena de nuevo. Antes de despedirse, le tendió una tarjeta. «Mi fundación concede becas a jóvenes artistas con talento. Tenemos un programa de prácticas muy interesante. Creo que su perfil encajaría a la perfección. Piénselo». Era una excusa, un pretexto para mantenerla cerca, para desentrañar el enigma que amenazaba con consumirle. Sofía, que subsistía a base de trabajos esporádicos y una beca que apenas cubría el alquiler de su diminuto piso en Lavapiés, miró la tarjeta con los ojos muy abiertos. Fundación Valcárcel. La oportunidad era demasiado buena para ser real. Dudó por un instante, una leve desconfianza ensombreciendo sus facciones. Pero la necesidad y la ambición
pudieron más. Lo haré. Muchas gracias, señor Valcárcel. Mientras la veía alejarse, Ricardo sintió una mezcla de culpa y una extraña, prohibida esperanza. No sabía qué buscaba, ni qué esperaba encontrar. Solo sabía que, por primera vez en 20 años, el fantasma de su hermana tenía un rostro de carne y hueso. El mundo de Ricardo Valcárcel era otro universo para Sofía. La sede de la fundación ocupaba un palacete restaurado en el barrio de Salamanca, un laberinto de salas luminosas, tecnología de vanguardia y un silencio reverencial que solo se rompía por el tecleo discreto de los empleados. Sofía se sentía como una intrusa en aquel templo del lujo y la cultura. Sin embargo, su asombro inicial pronto dio paso a una dedicación absoluta. Se sumergió en el trabajo con una pasión que impresionó a todos, incluido Ricardo. Catalogaba obras, investigaba la procedencia de nuevas adquisiciones y ayudaba a organizar exposiciones. Su entusiasmo era un soplo de aire fresco en el ambiente formal y algo anquilosado de la fundación. Para ella, Ricardo era un enigma, un hombre de poder y riqueza inmensos, pero con una tristeza profunda anclada en la mirada. A veces, la observaba con una intensidad que la inquietaba, como si buscara algo en su rostro. Sin embargo, también era amable, casi paternal. Le hablaba de arte con un conocimiento y una sensibilidad que la sorprendían. Percibía en él un dolor antiguo, una herida que nunca había cicatrizado, y sentía una extraña y inexplicable necesidad de aliviarlo. Ricardo, por su parte, vivía en un estado de perpetua disonancia. Cada día junto a Sofía era un tormento y una bendición. Bajo el pretexto de ser su mentor, pasaba horas con ella. Un día, la llevó al Museo del Prado. Era un lugar que había evitado durante 2 décadas, un santuario de recuerdos dolorosos. Se detuvieron frente a las Meninas de Velázquez. Sofía comenzó a hablar, su voz llena de una pasión contagiosa, desgranando los secretos del cuadro, la genialidad de la composición, el juego de espejos y miradas. Ricardo no la escuchaba del todo. Estaba atrapado en otro tiempo, en otro lugar. Flashback. Fíjate, Ricardo. Fíjate en el espejo del fondo. Velázquez se pinta a sí mismo pintando a los reyes, que somos nosotros, los espectadores. Es una genialidad. Rompe la cuarta pared siglos antes de que se inventara el cine. Una Helena de 17 años gesticulaba con entusiasmo frente al mismo cuadro. Sus ojos brillaban con la emoción del descubrimiento. Para mí, solo son un montón de gente con ropa rara, bromeó él. Helena le dio un codazo juguetón. No tiene sensibilidad, hermanito. El arte es la única cosa que tiene sentido. Es inmortal. La gente muere. Los imperios caen. Pero esto permanece. Es una forma de vencer al tiempo. Ahora, de pie en el mismo lugar, escuchando una voz que era un eco de la suya, Ricardo sintió el peso de esa inmortalidad. El tiempo no había sido vencido. Simplemente, se había plegado sobre sí mismo de una forma cruel y retorcida. A pesar de la extraña premisa de su relación, un afecto genuino comenzó a florecer entre ellos. La alegría de vivir de Sofía, su optimismo inquebrantable a pesar de una vida marcada por la pérdida, empezó a erosionar el muro de cinismo que Ricardo había construido a su alrededor. Se encontró sonriendo a sus ocurrencias, interesándose por sus pequeños dramas universitarios. Por primera vez en años, sentía algo parecido a la calidez. Sofía, a su vez, encontraba en Ricardo una figura de apoyo que nunca había tenido. A pesar de su aura de melancolía, sentía con él una extraña sensación de familiaridad, de seguridad. Era como si una parte de ella, una parte que siempre había sentido vacía, estuviera empezando a encontrar su lugar. Mientras tanto, la investigación privada que Ricardo había encargado avanzaba con una lentitud exasperante. El investigador, un ex policía llamado Javier, había llegado a un callejón sin salida. Los archivos del convento de Cádiz eran escasos y no revelaban nada sobre el origen de Sofía. La monja que, según los registros, la había dejado en el torno del convento, había fallecido hacía más de una década. El rastro era completamente frío. Ricardo estaba a punto de abandonar, de aceptar que todo era una macabra broma del destino. Quizás estaba perdiendo la cabeza, proyectando su dolor en una desconocida inocente. La culpa por su engaño hacia Sofía comenzaba a pesarle enormemente. Fue entonces cuando Javier llamó. «Señor Valcárcel, creo que tengo algo. Puede que no sea nada, pero es la única hebra de la que podemos tirar».
Javier había rastreado los informes de la Guardia Civil de la noche del accidente de Elena. El informe mencionaba que en el coche viajaban 3 personas: el conductor, novio de Elena, que también falleció, la propia Elena, y una tercera pasajera, una amiga suya llamada Isabel Torres. Isabel había resultado gravemente herida y fue trasladada de urgencia al hospital más cercano, una pequeña clínica comarcal que ya no existía. He encontrado a una de las enfermeras que estaba de servicio esa noche, explicó Javier por teléfono. Se jubiló hace años. Vive en un pueblo de La Mancha. Al principio no recordaba nada, pero cuando le mencioné el nombre de Isabel Torres, algo hizo clic en su memoria. Ricardo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Cogió el coche y condujo los 150 kilómetros que lo separaban del pueblo manchego con una temeridad que no le era propia. El sol de mediodía golpeaba la llanura reseca, creando espejismos en el asfalto. Encontró a la enfermera, una mujer anciana llamada Amparo, sentada en una mecedora en el patio de su casa en Calada. Sus recuerdos eran fragmentarios, velados por el paso de los años, pero nítidos en lo esencial. Sí, me acuerdo de aquella noche, dijo con voz temblorosa. Fue terrible, un accidente muy feo. La chica que llegó viva, Isabel, se llamaba. Estaba destrozada, pobre criatura. Y estaba embarazada, muy embarazada. Ricardo sintió que el aire le faltaba en los pulmones. Nadie lo sabía, continuó Amparo, sus ojos perdidos en el recuerdo. Su familia no sabía nada. Entró en parada en la ambulancia y se puso de parto. Fue un caos. Los médicos luchaban por salvarla a ella y al bebé. Consiguieron sacar a la niña, una preciosidad, muy pequeña, pero la madre no lo superó. Murió en la mesa de operaciones 1 hora después. Un silencio pesado cayó sobre el patio, roto solo por el zumbido de las cigarras. ¿Y la niña? ¿Qué pasó con la niña?, preguntó Ricardo, su voz apenas un susurro. No tenía a nadie. La familia de la madre no quiso saber nada del bebé. Eran gente muy estricta. Una desgracia. Como no había familiares que la reclamaran, los servicios sociales se la llevaron. Creo recordar que la enviaron a un convento en el sur, en la provincia de Cádiz. El mundo de Ricardo se desmoronó y se reconstruyó en un instante. La verdad era a la vez más simple y más devastadora de lo que jamás hubiera imaginado. Sofía no era Elena reencarnada, no era el producto de su imaginación febril, era su sobrina, la hija de la mejor amiga de su hermana. La oleada de emociones fue tan violenta que tuvo que agarrarse al marco de la puerta para no caer. Era un cóctel tóxico y embriagador de conmoción, de un dolor renovado por la tragedia de Isabel, de una culpa aplastante por su ignorancia durante todos esos años. Pero bajo todo eso, una corriente subterránea de una alegría extraña y abrumadora comenzaba a abrirse paso. Tenía una parte de Elena de vuelta, no de la forma que había imaginado, sino a través de un vínculo de sangre y tragedia que lo unía a aquella joven que había entrado en su vida como un fantasma. Se dio cuenta de que su dolor lo había cegado durante 20 años. Se había encerrado tanto en su propia culpa por la estúpida discusión que tuvo con Elena, que nunca se había molestado en saber los detalles de lo que realmente ocurrió aquella noche. Nunca supo que su hermana no iba sola con su novio. Nunca supo que iba acompañando a su mejor amiga en un momento de desesperación. La revelación lo golpeó con la fuerza de un huracán. Ahora, la tarea más difícil estaba por delante. Tenía que contarle la verdad a Sofía. Elegir el lugar adecuado era crucial. No podía ser en la opulencia impersonal de la fundación ni en la soledad aséptica de su ático. Tenía que ser en un lugar donde el pasado aún respirara, donde las paredes guardaran los ecos de las risas y las promesas. Lo supo de inmediato. El viejo apartamento de Malasaña. Hacía casi 20 años que no ponía un pie allí. Lo había mantenido, pagando la comunidad religiosamente a través de un gestor, pero había sido incapaz de volver. Era una cápsula del tiempo, un mausoleo de su vida anterior. Le pidió a Sofía que se reuniera con él allí, con la excusa de mostrarle algunos de los primeros cuadros de un artista prometedor que apoyaba. Cuando ella llegó, encontró a Ricardo en medio de un salón cubierto de sábanas blancas, que ocultaban los muebles como fantasmas dormidos. El aire estaba cargado de polvo y de una melancolía palpable. «¿Qué es este sitio?», preguntó Sofía, mirando a su alrededor con curiosidad. «Este era mi hogar». «Nuestro hogar», respondió Ricardo, su voz cargada de una emoción que rara vez mostraba. «Aquí crecimos mi hermana y yo.
Él retiró la sábana de un caballete que había en un rincón. En él descansaba un retrato inacabado. El rostro de un joven Ricardo, capturado con una viveza y un cariño asombrosos. La pincelada era inconfundible. Sofía jadeó. La técnica es increíble. ¿Quién lo pintó? Ricardo la miró, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Mi hermana, Elena. Y entonces, las compuertas se abrieron. Con la voz rota, tropezando con las palabras que había mantenido encerradas durante 2 décadas, se lo contó todo. Le habló de Elena, de su vitalidad, de su talento. Le habló del accidente, de su dolor paralizante, de la culpa que lo había carcomido. Le habló de la gala, del shock de verla, de la investigación desesperada. Y finalmente, con el corazón en un puño, le reveló la verdad que había descubierto en aquel pueblo manchego. Tu madre, Sofía, se llamaba Isabel. Era la mejor amiga de mi hermana. Estaban juntas en el coche esa noche. Eras tú. Tú eres esa niña. No eres mi hermana, pero eres mi sobrina. Sofía lo escuchaba en un silencio atónito, su rostro palideciendo progresivamente. La historia era tan increíble, tan abrumadora, que parecía sacada de una novela. Su vida entera, su identidad como una huérfana sin raíces, se desintegraba ante sus ojos. Sintió una ráfaga de emociones contradictorias, confusión, incredulidad, una punzada de ira por el engaño inicial de Ricardo, pero también una extraña sensación de pertenencia. El vacío que siempre había sentido en su interior, la sensación de ser una pieza suelta en el rompecabezas del mundo, de repente empezaba a tener forma. La conexión inexplicable que sentía con aquel hombre triste y poderoso, ahora tenía un nombre: familia. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Lágrimas no solo de tristeza, sino de una profunda y catártica liberación. Necesitaba tiempo. Necesitaba aire. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y salió del apartamento, dejando a Ricardo solo entre los fantasmas de su pasado. Pasaron varios días. Ricardo, sumido en la desesperación, temía haberla perdido para siempre, pero entonces Sofía lo llamó. Le pidió que se reuniera con ella de nuevo en el apartamento. Cuando él llegó, ella no estaba sola. Sostenía en sus manos una vieja caja de madera que Ricardo reconoció al instante. Era el cofre del tesoro de Elena, donde guardaba sus posesiones más preciadas. Ricardo nunca había tenido el valor de abrirlo. La encontré en el fondo de un armario, dijo Sofía en voz baja. Creo que deberíamos abrirla juntos. Dentro, entre bocetos, fotografías descoloridas y cintas de cassette, encontraron un diario. La caligrafía enérgica y redondeada de Elena cubría las páginas. Juntos, sentados en el suelo polvoriento del apartamento, empezaron a leer. El diario reveló la profundidad de la amistad entre Elena e Isabel. Eran inseparables, confidentes, hermanas en todo menos en la sangre. Leyeron sobre el embarazo secreto de Isabel, su miedo a la reacción de su familia ultraconservadora y el apoyo incondicional de Elena. La última entrada, fechada el mismo día del accidente, les heló la sangre. Hoy es el gran día. Convencí a Isa de que tenemos que decírselo a sus padres. No puede seguir escondiéndolo. Le he prometido que estaré a su lado. Pase lo que pase. Iremos a su pueblo esta tarde. Estoy un poco asustada, pero también emocionada. Voy a ser tía. Sé que Ricardo se enfadará porque me voy sin avisar en plena época de exámenes, pero esto es más importante. Isabel me necesita. La familia es lo primero. Las lágrimas corrían por las mejillas de Ricardo mientras leía las últimas palabras de su hermana. La culpa que había arrastrado durante 20 años comenzó a disolverse. Su discusión no había sido la causa. Elena no había muerto en una salida irresponsable. Había muerto en un acto de amor y lealtad hacia su amiga. Y Sofía no era el fruto de una tragedia sin sentido, sino de una amistad profunda y valiente. Aquel momento de dolor compartido forjó un nuevo vínculo entre ellos, más fuerte que el acero. Les dio a ambos un pasado, una historia que los unía no solo a ellos, sino también a las 2 mujeres que habían perdido. El recuerdo de Elena e Isabel ya no era una fuente de dolor, sino un legado de amor. Semanas después, fueron juntos al cementerio de la Almudena. Bajo un ciprés que se mecía con la brisa de la tarde, encontraron 2 lápidas sencillas, una junto a la otra. Elena Valcárcel, Isabel Torres. Ricardo y Sofía depositaron un ramo de fresias, las flores favoritas de Elena. Fue un momento de una paz solemne, una aceptación silenciosa del pasado y una promesa para el futuro.
Ricardo inició los trámites para adoptar legalmente a Sofía. No para reemplazar a la hermana que había perdido, sino para acoger a la sobrina que había encontrado. Su vida, antes vacía y gris, se llenó de color y de propósito. Vendió el ático de la Torre de Cristal y compró una casa con jardín en Mirasierra, una casa donde poder construir nuevos recuerdos. Transformó el enfoque de su fundación. Creó la beca Elena e Isabel para las artes, un programa destinado a ayudar a jóvenes de entornos desfavorecidos, como lo habían sido su hermana y su sobrina, a cumplir sus sueños artísticos. Sofía, con la seguridad de tener una familia y una historia, floreció. Se graduó con honores y, con el apoyo de Ricardo, se convirtió en una prometedora curadora de arte. Llevaba su pasado no como una carga, sino como una medalla, honrando la memoria de la madre que nunca conoció y de la tía a la que tanto se parecía. Años más tarde, en la inauguración de una exposición de uno de los primeros becados de la fundación, Ricardo y Sofía observaban la sala llena de gente. Él ya no era el millonario melancólico y atormentado, sino un hombre cuya mirada reflejaba una paz y una alegría genuinas. Le pasó un brazo por los hombros a Sofía, que ahora era una mujer joven, segura de sí misma y radiante. Eran una familia improbable forjada en la tragedia, pero reconstruida sobre los cimientos indestructibles de la verdad, el perdón y el amor. Lección de vida y llamado a la acción. Esta historia nos enseña que las mayores riquezas no se miden en euros ni en propiedades. La verdadera fortuna reside en los lazos humanos, en la familia que elegimos y en la que nos encuentra el destino. El duelo y la culpa pueden construir las prisiones más impenetrables, pero la verdad, por dolorosa que sea, es la única llave capaz de liberarnos. El amor, en sus múltiples formas, el de una hermana, el de una amiga, el de un tío que encuentra a su sobrina, tiene el poder de sanar las heridas más profundas y dar un nuevo significado a nuestras vidas. No esperes a que sea demasiado tarde. Si hay fracturas en tu familia, busca la reconciliación. Si hay preguntas sin respuesta en tu pasado, ten el valor de buscar la verdad. Extiende tu mano a aquellos que parecen perdidos, porque a veces, al ofrecer un sentido de pertenencia a otros, encontramos el nuestro. Valora cada momento con tus seres queridos, pues son ellos el verdadero legado que perdurará mucho después de que las fortunas materiales se hayan desvanecido. Honra tu pasado, pero no dejes que te aprisione. Úsalo como cimiento para construir un futuro lleno de propósito, conexión y amor.